Doctor, ¿su hijo o hija pequeña siempre le contesta cuando usted la corrige o le pide algo? Bueno, para tratar con los hijos respondones es necesario tener, primero, mucha paciencia para saber encauzar esa personalidad fuerte que tiene. A sus 6 años, Michelle es una niña muy activa y con una personalidad muy fuerte. Para su madre, esa personalidad es muy difícil de manejar. Bueno, Michelle es muy imponente, o sea, es siempre lo que ella dice. O sea, yo le puedo decir, no ves tele, juego con la muñeca, no puedo jugar con la muñeca, juego con el perro, o sea, siempre tiene algo para llevarme la contraria. Mantener el orden y ese límite entre una niña respondona a una irrespetuosa ha sido la clave para que la situación no se escape de las manos. Ella sabe los límites y las reglas que hay en la casa y sabe muy bien que yo soy, no la última palabra, pero tiene que respetarme porque soy su madre. Y ella, pues hay veces sí se enoja y hace berrinche y todo lo que sea. Jessica ha aprendido con los años a tratar a Michelle. Para ella, lo mejor es contar hasta 10. Calmarme y sentarme y hablar con ella. O sea, nada hago con pegarle 60.000 gritos porque no me va a entender. Simple y sencillamente tomo su opinión, le doy, o sea, doy validez a lo que ella opina. Jessica lo que trata es de guiar a Michelle para que aproveche esa forma de ser. Ella es muy segura de sí misma. Ella no teme decir lo que siente, a la hora que lo siente, ni cómo lo sienta. O sea, yo pienso que es una forma de ser espontánea de ella y de ser segura. Y muchos papás se identifican también con el caso de esta familia. Ofrecemos este tema para que las mamás y los papás se hagan de herramientas para enfrentar esas situaciones sin necesidad de convertir ese momento en una crisis familiar, como suele suceder. Los hijos o hijas respondones. Lo vamos a conversar con Alejandra Gómez, psicóloga, y Héctor Chinchilla, de Desarrollo Familia, de Enfoque a la Familia. Buenos días. Primero darle la bienvenida a Alexandra y también pues por supuesto a Héctor que nos visita. Bienvenidos. Bueno, primero, ¿qué entendemos por hijos respondones? Eso es básico como para arrancar. ¿Qué son los hijos respondones? El hijo respondón básicamente es el joven, podríamos tipificar al joven que responde de manera verbal, gestual o física de la manera que él quiere sin importarle las consecuencias o ir más allá, sin importarle los sentimientos que pueda causarle a su mamá, a su papá o a sus seres queridos, ¿verdad? Se podría decir que el ser un hijo respondón es consecuencia de haber manejado mal un berrinche, ¿verdad? Entre la edad de, ¿qué podríamos decir? 2 a 12 años, ¿verdad? De los 13 años en adelante, cuando ya nos enfrentamos a la adolescencia, podemos estar hablando de que ya son actitudes respondonas. Pero vea qué interesante, porque muchos, los que tenemos la experiencia de ser papás, nos hubiéramos ido a más atrás, que un niño de 4 años perfectamente puede ser un respondón porque yo le doy una indicación y no me hace caso. ¿Eso no se puede considerar también como un hijo respondón, Alexandra? Claro, claro. En realidad, hacemos la diferencia porque cuando están adolescentes podríamos determinar que hay conductas más específicas y tienen más herramientas conductuales a la hora de contestar a papá o a mamá. Sin embargo, un niño ya cuando empieza a verbalizar sus primeras palabras, ya uno podría decir que empieza a hacer su berrinche y empieza a ser respondón. Y ahí es donde los padres tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas veces esta conducta se le es muy permisiva y además nos da risa, ¿verdad? Entonces el chiquillo hace un berrinche y entonces todo el mundo suelta la risa y eso, lejos de estar modificando una conducta de manera positiva, más bien está incrementando a que si no se corrige puntualmente, puede ser un futuro respondón de esos que nos sacan de quicio. Y uno no puede ser tan radical. Por ejemplo, les cuento la experiencia de mi hijo Marco, que tiene 1 año y 8 meses, que uno le dice algo y él dice no, y no es no. Uno no puede considerar que eso es un hijo respondón, ¿o sí? Podríamos manejar el temperamento del joven, ¿verdad? Todos nacemos con nuestro temperamento. Cuando uno nace, cuando vemos a nuestro chiquito en brazos, ellos ya traen un temperamento dado. Y tenemos que aprender a conocerlo, a vivir con él y a tratarlo, ¿verdad? Por ejemplo, que te digan un no, parte de su temperamento puede ser ese, ¿verdad? Que él sea muy frío, muy seco en esas ocasiones. Pero si hablamos de actitudes respondonas, podemos hablar de 3 tipos de actitudes. Contame eso. ¿Verdad? Porque eso la es verbal, importante. la física y la gestual.
Sí, la actitud verbal es aquella, por ejemplo, que llega con palabras hirientes. Por ejemplo, dicen vieja. La otra es con frases descalificadoras, y te sigo poniendo el ejemplo, vieja idiota. Y voy más allá, con un mensaje de resentimiento. Siempre estamos hablando de lo verbal. El mensaje de resentimiento viene de la siguiente forma: vieja idiota, te odio. O sea, estamos hablando de 3 formas de responder verbalmente de una manera hiriente, sin importar las consecuencias que estamos causando, en este caso a la mamá. La otra forma es la física. Tenemos golpes en las puertas, patear lo que esté enfrente o cerrar la laptop, ¿verdad? Ya no está en el Facebook. Y ciérrala, ¿verdad? Entonces, un arranque de mala crianza, muchos diríamos que es un arranque de mala crianza. Por supuesto. Y la tercera es la gestual. La gestual es cuando te hacen aquellos ojos que matan. ¿Verdad? No te están diciendo nada. Ojo con cuando uno los está regañando y están... Exactamente, esa es una actitud respondona. O el dar la espalda, ¿verdad? Estás hablándoles o te dan la espalda o no te están viendo a los ojos. Hay que motivarlos a ellos, ¿verdad? Formar esa parte del respeto. Eso también es ser un hijo respondón. Claro que sí. O el gesto con los dedos, ¿verdad? Eso ya es algo más entre amigos. Ofensivo. Ofensivo, pero también es una actitud respondona. Y eso tal vez me gustaría hacer la diferencia, ¿verdad? Porque a veces uno no piensa que se pueda llegar a esos límites. Ahora, eso es algo que antes, y no quiero volverme, ¿verdad?, como nuestros abuelos, ¿verdad? Pero eso antes casi no se veía, no habían tantos hijos respondones, o soy yo que estoy equivocada, pero a mí me da la impresión de que en estas nuevas generaciones el responder se ha vuelto algo más común, porque antes a ninguno de nosotros nos lo hubieran permitido. Por supuesto, los tiempos han cambiado y el asunto de los límites y el manejo de estas expresiones que Héctor manifestaba han cambiado considerablemente. Entonces ahí es donde los padres tendemos a confundirnos de que esas expresiones, antes porque caíamos en el extremo de agresión y ahora caemos en el extremo de ser muy complacientes, muy condescendientes. Hay que buscar un punto medio, un equilibrio. Tenemos que aprender que para evitar las conductas respondonas, los padres tenemos que desarrollar toda una estrategia de disciplina, pero con amor. Tenemos que entender que antes no se nos permitía, por supuesto, como vos decías, con un levantamiento de párpados, ¿verdad? Y casi que con un gesto bastante grotesco a nivel gestual, ya los niños, adolescentes, incluso adultos entendían. Claro. Porque a mí me llama la atención que gente adulta comenta esto que estás diciendo y ellos dicen, no, yo aunque estaba casada, mi mamá me dijo, usted me respeta aunque esté casada. Y le dio con lo que primero tenía en la mano, ¿verdad? Obviamente hoy esta historia es diferente, sin embargo, perdemos ese punto de equilibrio y ahí es donde se nos salen de las manos este tipo de conductas. Claro, la pregunta aquí clave es, ¿se ha debilitado este respeto tal vez hacia los padres actualmente? Podríamos decir que sí, pero lo que básicamente sucede es que como padres a veces no sabemos cómo responder ante una actitud respondona. Porque antes era fácil, ¿verdad? Había el más mínimo levantamiento de ojos y venía el golpe, ¿verdad? Pero hoy no se puede, hoy eso es penado, hoy eso no se puede hacer con nuestros chiquitos o con nuestros jóvenes adolescentes. Tenemos que encontrar maneras para establecerles límites a ellos y poder tener capacidad de respuesta ante una actitud respondona. Recuerde que el 905-296-2170 es el número que ponemos a su disposición, pues para que también comparta con nosotros sus inquietudes. Hoy estamos hablando de los hijos respondones, pero estamos tratando de darle también una amplitud con respecto a esas respuestas normales que vemos ahora con normalidad de nuestros hijos y que no deberían de ser así. Entonces, aquí la pregunta también clave es, si nosotros identificamos todo esto que hemos hablado en nuestros hijos, ¿cómo debemos de responder los padres o cómo debemos de actuar los padres ante un hijo respondón? Número uno, tengo aquí de lo que ustedes quieren aportar, uno tiene que estar dispuesto a crecer como padre y madre. ¿Qué significa eso? Claro, es entender que al ver la conducta respondona de mi hijo o de mi hija, me está diciendo que hay una debilidad en el manejo de límites en la casa. Entonces tenemos que tener la capacidad y la humildad para reconocer que de repente esas herramientas que yo necesito para desarrollar esa conducta que de repente ha sido muy permisiva y que me está ocasionando conflicto, incluso me está enojando, tengo que buscar estrategias de cambio para poder manejar de manera funcional estas situaciones que están viniendo a alterar la dinámica familiar. Entonces tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de diálogo, por ejemplo, primero entre los padres,
porque no podemos bajar la información a nuestros hijos si los padres no se ponen de acuerdo. Muchas veces una de las conductas respondonas es porque no nos ponemos de acuerdo, entonces el padre es permisivo y la mamá es sumamente estricta. Autoritaria. Autoritaria, exactamente. Entonces no manejamos ese punto medio que hablaba antes y no desarrollamos la capacidad para negociar, hablar con nuestro cónyuge, menos con nuestros hijos. Y eso nosotros lo evidenciamos en la dinámica cotidiana. Claro. La serenidad, ¿cómo cuesta mantenerla? Ese es otro punto. La serenidad la tenemos que poner los adultos. Totalmente, ¿verdad? Porque ellos siempre llevan las de perder en ese caso, ¿verdad? La reacción de un joven que no ha sido criado en límites va a ser responder. Nosotros no tenemos que caer en el juego de ellos. Nosotros tenemos que guardar la calma, no gritarles, porque cuando nosotros les gritamos, primero y muy elemental, estamos faltándole el respeto a los niños, a los jóvenes en este caso. Y no somos quien nosotros como padres para caer en ese juego con ellos. Y eso va unido a asumir el control de las emociones, reflexionando y siempre haciéndolo con mucho respeto. Claro, aquí es no caer en esas conductas infantiles que nuestros hijos están demostrando, porque acordémonos que siempre decimos, padres, no se asusten de estas conductas porque estamos formando a nuestros hijos. Tenemos un tiempo prudencial para ir modificando estas conductas. Entonces no podemos caer en las actitudes infantiles de bajarnos al mismo nivel de ellos. Y si me grita, le grito. Y si me agrede, casi que te agredo. Entonces respondemos en el mismo nivel de ellos y no nos ponemos en un nivel de autoridad con mucho amor. Uno puede decir, si me gritó, déjelo que termine, que saque su emoción, pero retome esa emoción en ese momento. No deje pasar, porque después el juego psicológico que se gesta aquí es muy contraproducente para lo que viene. Entonces es bajarnos al nivel para entenderlo, pero retomar nuestra posición de autoridad y manifestarle que se está equivocando o que el tono de voz no es el adecuado, Claro, por ejemplo. lo que siempre le han dicho a uno es que si uno lo permite una vez, lo va a seguir haciendo. Es correcto. Si uno permite que un hijo le grite, lo va a seguir haciendo.